Antes vamos a hacer, bueno, pues una tarta que yo creo que es una tarta mundialmente conocida, pero la vamos a hacer en una versión individual y en una versión a mi manera, que yo creo que es una forma, bueno, pues quizás más fácil y más accesible para hacer una tarta taten, que hay mucha gente que se complica la vida. Sabe todo el mundo que esto, bueno, pues debe la vida a un hotel que había en la Motte Beuvron, que es una zona que está en la Sologne francesa, y allí había un hotel que regentaban estas dos hermanas que eran las hermanas Taten. Esto está muy cerca de París. Y en aquel hotel hacían, bueno, esta tarta tan particular, ¿no? Que al final tiene muchas versiones porque mucha gente cuenta que, bueno, pues aquellas mujeres de repente en un descuido empezaron a hacer la tarta al revés, que yo no me lo creo mucho. Otros dicen que, bueno, pues que empezaron a moldear las manzanas en el fondo de una tarta con caramelo y se dieron cuenta que no habían colocado la masa quebrada debajo y lo arreglaron colocando un hojaldre por encima. Otros dicen que no había, por lo visto, un horno en condiciones y tuvieron, bueno, en fin, muchas historias. Al final yo creo que nadie sabe más que ellas que están en la tumba cuál fue el inicio de esta tarta, pero sí, lo que sí es verdad es que todo París, bueno, pues iba a aquel hotel a comer no solamente esta especialidad, sino sobre todo a aquella zona a cazar. La gente adinerada, aristócrata de París viajaba por aquella zona, por la Sologne y todas estas historias, pegando tiros a cascoporro, y ellos fueron los que, sorprendidos por esta tarta tan rica, bueno, pues todo París se fue enterando, bueno, pues de la especialidad de ese hotel tan particular. Y por lo visto hubo un restaurante, que no sé el nombre, pero hubo un restaurante que puso en la carta la tarta taten y realmente, bueno, pues puso una tarta de manzana y realmente en la carta puso que la tarta de manzana no era de él, sino que era de una tal hermana Taten. Entonces, al final, esta historia tan chula lo que hizo fue propagar, bueno, pues esta tarta absolutamente por todo el mundo. Una historia bien chula. ¿Sabéis que esta tarta al final, bueno, pues se hornea, como os he dicho antes, de una manera distinta? Normalmente ponemos un molde con una masa quebrada, un hojaldre o lo que fuera, hacemos un relleno, colocamos manzanas por encima, lo metemos en el horno. La particularidad de esta historia es que al final cuece boca abajo. De esta forma nos hacen falta manzanas reinetas, que yo creo que son las mejores manzanas que os podemos ofrecer, sobre todo en esta época del año, que las tengo ya peladas. Os voy a explicar lo que le he hecho a estas manzanas. Luego además tengo un poco de azúcar y un poco de mantequilla, porque en el fondo de estos moldes, que vamos a cocinar individualmente cada una de estas manzanas, nos vamos a currar una tarta que luego, en vez de colocar hojaldre y todos estos rollos, lo que haremos al darle la vuelta es colocar de base, bueno, pues una galleta de este tipo, que puede ser esta, o puede ser una galleta de mantequilla, una galleta bretona, o puede ser una cookie o lo que os dé la gana, pero tenéis que agenciar los moldes individuales, de forma que también podéis conseguir galletas que tengan una circunferencia bastante parecida al molde que utilicéis. Es importante que estos moldes permitan meter una manzana entera dentro, o sea que al final no se os quede la manzana demasiado fuera, ni sean moldes demasiado grandes como para que no puedan abrazar la manzana que vamos a meter en su interior. Y la particularidad de esta historia es que arrancamos con un caramelo al fuego, que tiene que ir deshaciéndose muy suavemente y sin quemarse. Esto es importantísimo, ¿eh? Nada de fuego muy agresivo y fuego muy fuerte, sino que, como os digo, tiene que ser un caramelo rubio que se vaya cocinando muy despacio. Lo dejamos a fuego piano, que se vaya deshaciendo, y en cuanto esto esté deshecho, lo que haremos será incorporarle mantequilla, batirlo rápidamente, y esta mezcla la verteremos en cada uno de estos 6 moldes, que luego hornearemos en ese horno que tengo encendido a 150 grados centígrados. Esto también es importante, ¿eh? Lo vamos a hornear aproximadamente 1 hora, y la temperatura no tiene que superar nunca esos 150 grados centígrados. Como os digo, yo creo que la particularidad de esta historia es que primero necesitamos una manzana que tenga cierta personalidad, y la verdad que es muy difícil encontrar manzanas que tengan más personalidad que estas reinetas, que están riquísimas asadas, que están riquísimas en compota y que a mí particularmente me encantan para esta tarta taten, que normalmente se suele hornear en molde grande y que nosotros lo que vamos a hacer es convertir en tartas individuales. Cuando hacemos tartas, además, suele ser importante pelarlas de esta forma, ¿eh? Habéis visto que voy a repetir el gesto, pero lo que hacemos es primero pelar las coronillas con el pelador, de esta manera. Pelarle 2 coronillas por los 2 lados, por el tallo y por la base del culo. Y luego con el pelador vamos a hacer exactamente lo mismo, pero en este otro sentido. Para que la manzana, que luego se va a cocinar y se va a desmoldar sobre esa galleta, guarde su forma. Habéis visto, aquí está redondo, aquí también, y luego le hemos hecho
pelamos en este sentido para que cuando se ase contra la mantequilla y contra el azúcar que está en el fondo del molde, esto al final baje, quede bien perfilado por las esquinas, quede la manzana bien compotada y luego le podamos dar la vuelta con la galleta para convertir, bueno, pues esto en un auténtico elixir. Vamos a colocar este otro cazo, porque lo que vamos a hacer es currarnos una especie de pectina con todas las peladuras de manzana y con todos los corazones. Lo que vamos a hacer es currarnos una especie de pectina que luego nos servirá para brillantar la tarta una vez que la desmoldemos. Todos estos corazones, bien vacío, ¿eh? Todos estos corazones van a soltar un jugo delicioso que se va a convertir en una especie como de jalea. Y esto en la última parte del programa, cuando tengamos las manzanas ya horneadas y las convertamos en tarta, servirá para empapar esa pulpa de manzana con un poco de sagardos o de calvados y delicadamente con un pincel, bueno, pues darle el brillo a estas tartas que os aseguro que son plato ganador, ¿eh? Ya veis que va piano, piano aquí mi caramelo. Todo lo que son manzanas, peladuras de manzana, perdón, corazones, al cazo. Y esta pectina la vamos a conseguir cubriendo de agua. Estas peladuras se van a consumir, van a soltar toda su gelatina natural a este agua. Y esto más o menos lo tenemos que tener hirviendo unos 20 minutos. Cuando pasen 20 minutos, aplastando bien con una cuchara, lo que haremos será colarlo a otro cazo a través de un colador y dejar que esa cocción de 20 minutos de agua con las peladuras y los corazones sin azúcar, bueno, pues al final se filtra a otro cazo y lo que haremos será, bueno, pues ese jugo, ese líquido filtrado, acercarlo a un fuego suave y convertirlo en pectina, bueno, pues a base de reducirlo a fuego muy, muy suave, muy despacito, que se vaya convirtiendo en una especie como de jalea, en una especie como de glasa. Ahora vamos con las manzanas. En este hueco, yo he pelado unas cuantas, pero en este hueco que ha dejado el corazón, lo que vamos a hacer es una de ellas, sacrificarlas y hacer unos gajos. Unos gajos que lo que van a hacer es rellenar el hueco dejado por el corazón. Soy un animal de bellota, pero bueno, con un poquito más de delicadeza, eso es. Y tallando un poquito para que no se nos reviente como está aquí, que ha hecho una especie como de explosión. Vamos haciendo un hueco para que de esta manera luego al desmoldar la manzana reineta, en vez de tener ese agujero esté cubierto, bueno, pues por este otro gajo, y de esa forma, bueno, la superficie sea uniforme y no nos encontremos con un agujero. ¿Veis que el caramelo va muy suave? Lo tenemos ya casi a punto. Y esta operación que voy a hacer ahora con la mantequilla es importante que se haga rápido, ¿eh? Vais a verlo. ¿Veis? Vais rellenando todos los huecos. Y además lo chulo de esta tarta es que en un momento dado se puede tener la manzana asada, por ejemplo de la mañana si vais a hacer las tartas para la noche, y lo único que tenéis que hacer es tener unas galletas buenas y esto se desmolda, bueno, pues prácticamente en el último momento. Habéis visto que son, bueno, pues manzanas reinetas que tienen algunas manchas, que tienen, bueno, pues una acidez y un dulzor equilibrado que a mí me parece, bueno, pues la clave de nuestra erregue sagaro, nuestra manzana reineta. Fuego ya apagado, caramelo perfectamente disuelto, veis que no humea demasiado, que no está para nada quemado. Y os digo que es importante esta operación que se haga rápido, que es incorporar la mantequilla de un golpe al caramelo, con una varilla batidora, darle a esto unas vueltas bien rápidas, y es importante que este jugo lo deslicemos en cada uno de estos moldes con rapidez para que no solidifique. Esto es importante que se haga de esta forma, ¿eh? Y además que lo hagamos con abundancia. Ya veis que en el fondo hay una especie como de tofe, muy sabroso, que junto con la mantequilla va a convertir luego estas manzanas asadas en un auténtico manjar. Y esta es la clave de nuestra tarta tatén, ¿eh? Esto es rápido, ¿eh? Ya lo veis. Si no lo hacéis con rapidez,
se os quedará todo pegado en el fondo del molde. Esto sabéis que para limpiarlo lo más fácil cuando trabajamos con caramelo es cubrir de agua, volver esto al fuego y dejar que ese agua empiece a hervir. En el momento en el que ese agua empieza a hervir, empieza a despegar todos los caramelos adheridos al fondo de la cazuela y así nos evitamos, ¿veis cómo estas pesetas que nos han caído aquí de caramelos han quedado ya duras? Y con el hervor del agua, en el momento en el que esto hierva, se nos va a despegar el caramelo tanto de la varilla como del fondo de la cazuela. Y lo único que tendremos que hacer será fregar un poco el cazo con un poquito de jabón, secarlo y no tendremos que andar peleando con lananas ni historias de estas. Aquí habéis visto que ya tenemos, bueno, pues el 50% de la tarta resuelta, porque ahora lo que tenéis que hacer es coger la manzana por el lado del tallo, que es el lado más gordo. Daros cuenta que la manzana pues cuelga del tallo por el lado más gordo, este lado de aquí es un lado como mucho más delgado, el lado de la base. Y es importante que las apoyemos por el lado del tallo, que es el lado grueso. Las colocamos contra el fondo, apretando bien. Importante que queden bien abrazadas por el molde, que es algo que os he dicho antes. Esto es fundamental, ¿eh? Lo de que queden bien abrazadas por el molde. Tampoco tengáis miedo si en un momento dado estas manzanas son un poco más grandes que el molde, porque daros cuenta que cuando empiecen a hornearse, al final bajarán, tomarán contacto con ese caramelo y con esa mantequilla y conseguiremos hacer unas tartas tatén realmente extraordinarias. Esta es la clave. Lo que hay que hacer es estos pasos, seguirlos al pie de la letra como yo os he contado. Muy importante lo de pelar bien la manzana, descorazonar, rellenar sacrificando una para que ocupen bien esos huecos, azúcar bien rubio, añadir la mantequilla y rápidamente actuar para que no se nos quede pegada en el cazo y que quede en el fondo del molde. Y ahora con todos esos jugos que va a soltar la manzana en ese fondo, esto se nos va a convertir en un auténtico bombón de manzana. 150 grados centígrados. Y vamos a dejar estos moldes en el horno aproximadamente 1 hora. Yo creo que esto es tarta de ración, ¿eh? Una de esas por comensal. Si tenemos pensado algún postre más, bueno, pues quizás podamos partirlas en dos y podamos compartirlas, bueno, pues por lo menos una para 2 personas. La mejor guarnición para eso es un buen helado, una buena crema chantilly y sobre todo es fundamental tener unas buenas galletas. Si son de mantequilla, muchísimo mejor. Si son, por ejemplo, como os he dicho antes, unas galletas de estas tipo americano, como con pepitas de chocolate o con nueces o pacanas o este tipo de historias, muchísimo mejor. Os aseguro que es tarta ganadora, ¿eh? Esto ya habéis visto que va piano hirviendo. Contaré unos 20 minutos y como os he dicho antes, a los 20 minutos cuelo, elimino todo lo que son las peladuras y los corazones y el jugo resultante a fuego muy suave lo dejaré reducir hasta convertirlo en una especie de pectina que junto a una brocha, una cuchara, una historia de estas, bañará esas tartas tatén que tenemos en el horno. Tarta tatén dulce. Sabéis que además se pueden hacer, bueno, pues tarta con el sistema de las hermanas tatén, por ejemplo, de calabaza. La calabaza en tarta tatén está sabrosísima. Ese mismo caramelo espolvoreado con un poquito de canela o hecho de esa forma con una astilla de canela, colarlo sobre unos moldes y cortar, bueno, pues unos rodajas de una buena calabaza, de una buena potimarrón, una historia de estas, y hornearlas de esa manera también queda estupendísima y no va a ser menos si la hacemos con pera o con albaricoques en temporada o con higos, que se nos han ido ya los higos, pero metiendo ahí, por ejemplo, 6 o 7 higos un poco a presión para que se asen y luego una vez que se enfríen queden como unificados y gelificados, queda una tarta superior. Con caqui también queda extraordinario, con mango también queda impresionante, con melocotones, con nísperos, con piña, por ejemplo también con plátano, un plátano partido en 3 secciones en vertical en ese mismo molde con el azúcar y con el caramelo, colocaos de pie en el fondo, apretando bien todos sus costados y dejando, bueno, pues que estén bien firmes. Se asan en un horno también a 150 grados, quizás un poco menos de tiempo, el plátano se cocinará antes, igual 40 minutos, media hora, y tenemos una tarta tatén de plátano que alucinaréis en colorines. Aquí nos quedamos, nuestra pectina estará resuelta en un pispás, nuestras manzanas estarán asadas y vais a ver que esto se resume en un santiamén. En Robin Food hace buena mano armada, tarta tatén, joder. Iban las hermanas tatén, qué grandes eran, joder. Vaya inventazo. Esto se hubiera inventado yo, joder, hubiera patentado, estaría ahora en Hawái como tumbado allá a la Bartola hecho un ministro. Robin Food. Joder, he estado todo centrado antes con las tartas de manzana, que por cierto ya han salido del horno. Habéis visto que han salido ya hace un buen rato, ¿eh?
ha pasado una hora, hemos sacado las manzanas del horno en su molde, están bien asadas, han cogido todo el gusto de ese caramelo y de esa mantequilla y las he abandonado encima de la encimera. Bueno, pues más o menos llevan como media hora, 3/4 ahí encima. Esto es importante que no las metéis en la nevera, hombre, si vais a hacerlas para el día siguiente, sí, las tapáis con un papel film, las metéis en la nevera y al día siguiente es importante que si vais a comerlas, las saquéis muy temprano por la mañana y si vais a cenarlas, las saquéis a primera hora de la tarde de la nevera, porque para desmoldarla la manzana no tiene que estar fría, tiene que estar en un estado natural. Incluso, quizás para desmoldarla, si os olvidáis y no la sacáis, también podéis meter unos segundos esto en el microondas hasta conseguir que hagan el chocho este maravilloso, chocho, que significa que la manzana está suelta, está asada. Y también si queréis, si tenéis una chapa o tenéis un fuego o lo que sea, lo que podéis hacer es, bueno, pues pasarlas un poco por encima del fuego para conseguir que se desmolden. Esto en un segundo vais a ver que se resuelve en un santiamén. Ya lo veis, lo que hacemos es coger las tartas. Si vemos que va a tener dificultad en desmoldar, podéis coger una una espátula de estas, hacer este gesto así como de separarlo de la pared, que es algo muy fácil de resolver. Y esto lo podéis hacer un rato antes de la cena, ¿eh? Cogéis la galleta, la aplastáis un poquito y lo que hacemos es darle vuelta para conseguir que se desmolde de nuestro cacharrito, ¿veis? Y consigamos hacer una especie como de tartas tatén individuales que son súper sabrosas. Fijaros qué tarta tatén, ¿eh? No me digáis que no. Esto también puede ser hojaldre cortado en redondo o lo que fuera, pero yo os aconsejo que sea una galleta que compréis en el comercio, que esté bien sabrosa y que tenga mucha mantequilla. Esto es importante cuando metéis la galleta, aunque se os rompa, que apretéis, que yo en esa no lo he hecho, y aunque se os rompa, importante que apretéis para que al salir os ha desmoldado, pero hay que insistir con muchas ganas. Volvéis a apretar con la espátula. Ahí viene. ¿Veis? Y consigáis, joder, pues unas tartas tatén que yo creo que son súper sabrosas. Así tantas como invitados seáis. Lo que hacéis es, si hay críos, bueno, pues servirlas tal cual, con la pectina, y si sois adúlteros, yo lo que os aconsejo es que cojáis pues un buen sagardós o un buen calvados o una historia de estas, las emborrachéis bien, que yo creo que eso es fundamental. Por eso he puesto una rejilla debajo. Y luego fundamental que esta pectina, que es la que os he dicho antes, que ha estado 20 minutos hirviendo, la hemos colado y lo que hemos hecho es reducirla hasta convertirla en una especie como de jalea que tiene cierta acidez, que tiene un poquito de amargor y que sobre todo le va a dar mucho brillo a nuestras tartas tatén. La untamos bien. Y esto es festival, ¿eh? Justo antes de cenar las podéis desmoldar para que la manzana empape bien esa galleta que hemos colocado debajo. Las tenéis en una bandeja o en una rejilla como estoy haciendo yo ahora mismo aquí. Y os aguantan hasta la hora de la cena, tranquilamente. Lo único que tenéis que hacer luego es colocarla sobre una bandeja y acompañarla de un buen helado mantecao, o de un helado de coco, o de un helado de chocolate, o alguna historia de estas que también podéis comprar tranquilamente en la tienda. ¿Habéis visto cómo se embeben, cómo chupan la jalea? Esto tantas como tartas tengáis, ¿eh? Y poco más, lo que nos queda es colocar, por ejemplo, esta super tarta tatén, ¿eh? En la bandejica. Vamos a ir apartando cosas. Vamos a coger una ramica de estas de limonero que tengo aquí. Y esta para hacerme de base al helado. Y la otra para adornar. Esto con un sacabolas o como os dé la gana, ¿eh? Pero bueno, yo creo que con la cuchara queda como más artesano, joder. Una bola tampoco no muy grande, ¿eh? Porque esto llena un poquito, ¿eh? También la podéis poner si queréis encima del helado. Encima de la tarta, perdón. La bolica. Y esto con una menta
o con estas hojicas de el limonero que tengo aquí detrás, da como resultado pues un super plato. Tarta tatén fácil al estilo de Robin Food, con un helado maravilloso de vainilla y habéis visto unas hojitas de limonero. En un segundo hacemos el revuelto a toda pastilla, ya lo vais a ver. Mete aquí la cámara, Yonchu. Super néctar imperial,